A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que el tratamiento de aguas residuales ocupara menos espacio? Que fuera, digamos, más robusto y adaptable. Incluso para potenciar plantas que ya están operando. Hoy vamos a explorar una tecnología que busca justamente eso. El reactor de lecho móvil con biopelícula, o MBBR por sus siglas en inglés. Utiliza unos pequeños soportes plásticos donde crecen microorganismos que limpian el agua mientras se mueren libremente. Suena interesante, ¿no? Exactamente. Y bueno, nuestra exploración de hoy se basa en investigaciones publicadas que describen esta tecnología a fondo. Que ojo, no es precisamente nueva. Nació en Europa hace ya unas décadas, en parte por la necesidad de proteger mares como el Mar del Norte. Y ya para 2009, fíjate, existían más de 600 plantas en unos 50 países. O sea, su uso se ha extendido bastante a nivel global desde entonces. Bueno, pues vamos a meternos a fondo con esto. La misión hoy es entender bien qué es el MBBR, cómo funciona, por qué está ganando terreno, sus ventajas clave, ¿no? Y también qué formas puede adoptar. Veremos qué tan efectivo es, qué se necesita para diseñarlo bien y algunas de sus aplicaciones más, digamos, sorprendentes. Para empezar por lo básico entonces, ¿cómo funciona un MBBR? La idea suena simple. Microorganismos pegados a plásticos que se mueven. El concepto central es ese, sí. Cultivar una biopelícula, que es básicamente una capa de microorganismos, sobre unos pequeños soportes plásticos, que llamamos carriers o soportes simplemente. Pero la clave, lo interesante, es que estos carriers no están fijos, se mueven constantemente dentro del tanque o reactor. Ah, o sea, no es un filtro estático. No, para nada. Si el proceso necesita oxígeno, o sea, si es aeróbico, el mismo aire que burbujea desde abajo los mantiene en movimiento, los mezcla. Y si no necesita oxígeno, si es anóxico o anaeróbico, pues se usan mezcladores mecánicos como unas hélices sumergidas. O sea, como un edificio de apartamentos en miniatura y en constante movimiento para las bacterias limpiadoras. ¿Qué más se necesita? ¿Cuáles son los componentes clave? Bueno, aparte de los carriers en sí, que son de plástico durable, usualmente polietileno, y están diseñados con muchísima superficie interna protegida para que crezca bien el biofilm, necesitas obviamente el tanque o reactor donde ocurre todo. También un sistema para mantener los carriers adentro, que no se escapen con el agua. Normalmente son unas mallas o rejillas finas a la salida. Entiendo. Para que salga el agua limpia, pero no los soportes. Eso es. Y claro, el sistema que los mueve. Los aireadores o los mezcladores, según el caso, y casi siempre se necesita una tapa posterior, algo para separar del agua cualquier sólido que se haya podido desprender de los carriers. Se habla también del grado de llenado o filling ratio. ¿Qué es eso exactamente? Es sencillo. Es simplemente qué porcentaje del volumen total del reactor ocupan estos carriers. No se llena el tanque hasta arriba con ellos, claro. Se necesita espacio para que se muevan bien. Puede ser hasta un 60, quizás 70%, y es un factor importante en el diseño, porque de eso depende cuánta superficie útil tienes para que crezca la biomasa. Entendido. Ahora, vamos a lo crucial, ¿no? ¿Por qué elegir MBBR? ¿Qué lo hace destacar frente a otras tecnologías como, por ejemplo, los lodos activados de toda la vida? Mencionaste que ocupa menos espacio. Esa es una de las grandes ventajas, sí, y es muy significativa. Para lograr el mismo nivel de limpieza, sobre todo si hablamos de eliminar materia orgánica, la DBO y nitrógeno, un MBBR necesita tanques más pequeños. Y eso, pues, es oro donde el espacio es caro o simplemente no hay mucho sitio. O si quieres ampliar una planta que ya existe sin hacer grandes obras civiles. Tiene sentido. Y el hecho de que la biomasa esté pegada, digamos, a los soportes, ¿qué implica en la operación diaria? Implica mucho, la verdad. Significa que la mayor parte de los microorganismos activos están seguros, protegidos dentro del reactor, en los carriers. No dependes tanto de que el sedimentador final funcione a la perfección para no perder tu biomasa activa, como sí pasa en los lodos activados convencionales. Ajá. Esto simplifica bastante la operación y sobre todo hace el proceso mucho más estable, porque tu población de microorganismos está ahí, resguardada en los soportes. Además, menos sólidos van a parar a la etapa final de separación, lo que puede aliviar esa parte del proceso. Suena a un sistema como más robusto, ¿no? Quizá más fácil de operar en el día a día.
Lo es, en general. Es un proceso de flujo continuo, sin ciclos complicados de operación. El propio movimiento y el roce entre los carriers ayuda a controlar el espesor de la biopelícula. Evita que crezca demasiado y se desprenda de golpe. Además, esta biomasa que está adherida es por naturaleza más resistente a cambios bruscos, cambios en la carga de contaminantes, en el caudal de agua. Ya. No sufre de problemas típicos de los lodos activados como el famoso esponjamiento o bulking, y tolera mejor las variaciones de temperatura o incluso la presencia de algunas sustancias tóxicas. Y parece que los propios carriers, los plásticos, duran bastante. Había un ejemplo de Noruega, ¿verdad? Sí, ese es un caso muy citado y bien conocido. La primera planta MBBR comercial que se instaló allí demostró que después de 15 años de operación continua, los soportes plásticos originales no presentaban un desgaste importante. 15 años. Sí, un desgaste que afectara el rendimiento. Eso habla muy bien de la durabilidad de estos materiales. Entonces, resumiendo, ventajas: compacto, biomasa protegida y estable, operación más simple, resistente a cambios y además duradero. Suena bastante bien. Pero, ¿hay diferentes tipos de MBBR o es siempre igual? No, hay variaciones importantes. Una distinción clave que se suele hacer es entre MBBR puro y híbrido. Puro e híbrido. ¿Cuál es la diferencia? O sea, pegada a los carriers. No se recircula lodo desde la etapa final de separación de sólidos. Por lo tanto, la concentración de sólidos que están flotando en el agua dentro del reactor es baja, similar a la del agua que entra. ¿Y el híbrido? ¿Qué tiene de diferente? El híbrido busca, digamos, combinar lo mejor de dos mundos. Mantiene la biopelícula en los carriers, sí, pero además recircula lodo desde la etapa de separación final. Muy parecido a cómo se hace en un sistema de lodos activados normal. Así tienes trabajando juntas en el mismo reactor tanto la biomasa adherida a los soportes como biomasa suspendida en el agua. Entiendo. Uno con solo biofilm, el otro con biofilm más lodo flotando. Interesante. Y también mencionaste que se puede combinar con distintas tecnologías de separación al final, ¿no? Hablaste de membranas. Para separar los sólidos. Pero una alternativa que se usa cada vez más es combinarlo con membranas de ultrafiltración o microfiltración. Eso es lo que se conoce como un sistema MBBR-MBR. MBR por reactor de biomembrana, ¿no? Exacto. Las membranas actúan como una barrera física total, separan los sólidos de manera muy eficiente, producen un agua tratada de altísima calidad que a menudo es apta incluso para reutilización directa. Suena muy bien eso de la calidad del agua. ¿Alguna desventaja o complicación con las membranas? Bueno, el desafío principal, como en cualquier sistema MBR, es el ensuciamiento de las membranas, el famoso fouling. Requiere un control cuidadoso y limpiezas periódicas para mantener el rendimiento a largo plazo, y eso puede, claro, incrementar un poco los costos de operación. Tiene lógica. Y en cuanto a rendimiento, ¿cuál funciona mejor, el MBBR-MBR puro o el híbrido? ¿Hay diferencias claras? A ver, según los estudios revisados, ambos son muy eficientes eliminando contaminantes. El híbrido parece tener una ligera ventaja para quitar materia orgánica, la DBO, sobre todo si se opera con tiempos de retención hidráulica cortos. Podría ser, por ejemplo, ideal para potenciar plantas que ya existen y están sobrecargadas, que necesitan mejorar justo en eso, en la eliminación de DBO. ¿Y el puro? El puro, por otro lado, parece destacar un poquito más en la eliminación de nitrógeno total, también operando con tiempos de retención cortos. Así que podría ser una buena opción para adaptar plantas que descargan en zonas sensibles al nitrógeno, donde los límites son muy estrictos. Ya veo. Y supongo que dentro de estas configuraciones se pueden diseñar los sistemas para tareas muy específicas. Quitar solo materia orgánica, enfocarse en eliminar amonio o eliminar nitratos. Exacto. Esa es otra de las grandes ventajas, la flexibilidad. Se pueden configurar reactores en serie, por ejemplo, unos sin oxígeno, anóxicos, para eliminar nitratos. Eso es la desnitrificación. Y otros con oxígeno, aeróbicos, para eliminar la materia orgánica y también para convertir el amonio en nitrato, eso es la nitrificación. La secuencia, las condiciones en cada reactor, todo depende de los objetivos específicos de tratamiento que tengas para esa agua en particular. Hablemos un poquito más del rendimiento entonces.
que también quitan la materia orgánica, la DBO, que es lo básico muchas veces. Son muy eficaces realmente. Se diseñan para diferentes cargas, es decir, cuánta contaminación procesan por día por cada metro cuadrado de superficie de carrier disponible. Incluso trabajando a cargas altas, funcionan bien. Aunque a veces, si la carga es muy alta, se recomienda poner 2 reactores en serie para asegurar que el tratamiento sea completo. Un punto importante a considerar es que, a cargas muy altas, los sólidos que se desprenden del biofilm pueden ser más finos, más difíciles de sedimentar después. Ah, ok. Por eso, a veces, si usas un sedimentador al final, puedes necesitar añadir un poco de ayuda química, coagulantes o floculantes, para que esos sólidos se agrupen y sedimenten bien. Entendido. ¿Y la nitrificación? ¿La eliminación de amonio? Ese suele ser un proceso un poco más delicado en tratamiento de aguas, ¿no? Lo es, sí. Depende de varios factores clave. Primero, que no haya demasiada materia orgánica compitiendo por el oxígeno y el espacio en el biofilm. También necesita que haya suficiente oxígeno disuelto, claro. Y la temperatura, el pH, la alcalinidad del agua. Todo influye. La biopelícula que hace la nitrificación, las bacterias nitrificantes, crecen más lento que las que consumen materia orgánica. Ajá. Por eso, si la carga de materia orgánica que entra al reactor es muy alta, la nitrificación se puede resentir, le cuesta establecerse. Es un equilibrio que hay que manejar bien en el diseño y la operación. Y para quitar los nitratos, ¿lo que llamaste desnitrificación? Nóxica. Hay 2 formas principales de hacerlo. Una es antes de la etapa de nitrificación. Se llama pre-desnitrificación. Usan la materia orgánica que ya viene en el agua residual cruda como alimento para las bacterias que quitan el nitrato. Para que funcione, necesitas recircular internamente una parte del agua que ya ha sido nitrificada, que ya tiene nitratos, desde la zona aeróbica hacia esta zona anóxica inicial. Ya veo, llevar el nitrato a donde está la comida. Exacto. Y la otra forma es hacerla después de la nitrificación. Se llama post-desnitrificación. El problema aquí es que después de quitar la materia orgánica y nitrificar, ya no queda mucha comida natural para las bacterias desnitrificantes. Así que en este caso, normalmente tienes que añadir una fuente de carbono externa, algo como metanol, etanol o a veces incluso glicerina. Hay que alimentarlas artificialmente, digamos. Eso es. Pero la ventaja es que esta opción, la post-desnitrificación, si se diseña bien y se dosifica bien el carbono, puede eliminar casi todo el nitrato que quede. Es muy efectiva. Ok, se entiende la lógica de los procesos. Ahora vamos a lo práctico, a la implementación. Si alguien quisiera poner en marcha un sistema MBBR, ¿qué consideraciones de diseño son absolutamente cruciales? Mencionaste antes la protección de las mallas. Fundamental. Insisto en esto. Un buen pretratamiento es esencial. No puedes saltártelo. Hay que quitar sólidos gruesos, arenas, gravillas, antes de que el agua llegue al reactor MBBR. Se usan rejas, tamices. Si no haces esto, las mallas finas que retienen los carriers dentro del reactor se pueden tapar muy rápido o incluso dañar. Y además se pueden acumular sólidos inertes en el fondo del reactor con el tiempo. Y eso te quita volumen útil de tratamiento. Es un problema serio. Claro. ¿Y los propios carriers? ¿Cómo se manejan? ¿Se echan y ya está? Bueno, más o menos. Vienen normalmente en sacos grandes, tipo big bags. Se vacían directamente en el tanque. Eso sí, necesitan un tiempo para arrancar. Unas semanas, quizás 4 a 6 semanas, para que la biopelícula empiece a crecer y el sistema se aclimate bien antes de empezar a operar a plena carga. No es instantáneo. Entendido. Y el sistema de aireación en los reactores aeróbicos. Decías que tiene que hacer 2 cosas: dar oxígeno a las bacterias y mover los carriers. ¿Cómo se logra eso de forma eficiente? Históricamente, se han usado mucho los difusores de burbuja gruesa. Son como tubos perforados en el fondo del tanque. Su ventaja es que son muy robustos. No se tapan fácilmente con el biofilm o los sólidos. Pero no son los más eficientes transfiriendo oxígeno al agua. Su eficiencia es relativamente baja.
Ajá. Hay que diseñar el sistema para asegurar un flujo de aire suficiente, no solo para cubrir las necesidades de oxígeno del proceso biológico, sino también para garantizar que todos los carriers se mantengan en movimiento constante y estén bien mezclados en todo el volumen del tanque. Usualmente se busca crear un patrón de circulación, como un rodillo, rolling pattern, para que todo se mezcle bien. Y en los tanques anóxicos, los que no llevan aire y usan mezcladores, ¿son mezcladores normales? Se usan mezcladores sumergibles, sí, pero suelen tener un diseño un poco especial para esta aplicación. Tienen que ser de baja velocidad, girar más despacio que los típicos y a menudo tienen hélices con palas reforzadas, ¿Por qué? para mover bien el agua y los carriers sin dañarlos por abrasión o golpeo continuo. Ah, claro. ¿Para cuidar los soportes? Exacto. Y también la ubicación y el ángulo de instalación de estos mezcladores son importantes. Hay que ponerlos de forma que aseguren una buena mezcla en todo el tanque, pero sin crear vórtices en la superficie que puedan atrapar aire, por ejemplo. Volvamos un momento a las mallas que retienen los carriers. Decías que si se tapan es un problema grave. ¿Cómo se evita eso en el diseño? Gravísimo, sí. El diseño hidráulico de estas mallas o rejillas es absolutamente crítico para que la planta funcione bien. Tienen que tener suficiente área abierta para dejar pasar el caudal máximo de agua que espere la planta, sin que la pérdida de presión a través de la malla sea excesiva. Si se tapa parcialmente, el nivel del agua sube antes de la malla. Y también hay que controlar la velocidad con la que el agua se acerca a la malla. Si es muy alta, puede pegar los sólidos o incluso los propios carriers contra la superficie y taparla más rápido. Entiendo. ¿Y se limpian? Sí, a menudo incorporan sistemas de limpieza automática. Por ejemplo, pueden tener unas tuberías que inyectan aire a presión periódicamente cerca de la malla para desprender cualquier cosa que se haya quedado pegada. Es un mantenimiento preventivo clave. Y por último, la separación final de sólidos. Dijimos que es importante para la calidad del agua que sale. Esencial, sí. Es lo que determina la calidad final del efluente que viertes o reutilizas. El agua que sale directamente del reactor MBBR todavía lleva algunos sólidos suspendidos, que son trocitos de biofilm que se han desprendido. Entonces, dependiendo de qué tan limpia necesites el agua al final, elegirás la tecnología de separación más adecuada. Pueden ser sedimentadores convencionales, a veces como dijimos con ayuda de químicos, o sistemas más avanzados como la flotación por aire disuelto, DAF, filtros de tela, filtros de arena, o por supuesto las membranas de MBR que ya mencionamos si buscas la máxima calidad de agua posible. Hay un abanico de opciones. Bien, creo que hemos cubierto bastante bien cómo funciona, sus ventajas, los tipos y las claves del diseño. Ahora, ¿dónde estamos viendo que se aplica esta tecnología MBBR hoy en día? ¿Cuáles son sus usos más comunes? En muchísimos sitios. La verdad es que es muy versátil. Desde luego en aguas residuales municipales, de ciudades y pueblos de todos los tamaños, pero también muchísimo en efluentes industriales muy variados. Plantas textiles, químicas, petroquímicas, farmacéuticas, papeleras, aguas de hospitales también. Incluso se usa en acuicultura para mantener limpia el agua de las piscifactorías o hasta para eliminar nitratos del agua potable en algunos casos específicos. Y resaltamos antes su gran potencial para modernizar plantas existentes, ¿no? Para hacer retrofitting. Definitivamente. Esa es una de sus aplicaciones estrella, diría yo. Permítela a muchas plantas de lodos activados que se construyeron hace tiempo y ahora se han quedado pequeñas o que no cumplen con normativas ambientales más estrictas, les permite aumentar su capacidad de tratamiento o mejorar su rendimiento, por ejemplo, añadiendo la capacidad de eliminar nitrógeno, simplemente añadiendo carriers plásticos a los tanques que ya tienen. Sin necesidad de construir nuevos tanques gigantes. Exacto. Es una forma muy costo efectiva de mejorar la infraestructura existente, muy atractiva para muchos municipios e industrias. ¿Y qué tal funciona con aguas que son particularmente difíciles? Por ejemplo, con mucha sal o temperaturas muy frías o calientes. Ha demostrado ser bastante adaptable en ese sentido. Se adapta relativamente bien a aguas con alta salinidad, por ejemplo, y en general tolera mejor las temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, que los sistemas de lodos activados convencionales. La biopelícula parece ofrecer más protección.
Además, hay investigaciones interesantes que muestran que puede ser eficaz eliminando algunos contaminantes orgánicos que son difíciles de degradar, los llamados recalcitrantes. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, ciertos compuestos fenólicos, algunos fármacos que llegan a las aguas residuales, como analgésicos, antiinflamatorios, disruptores endocrinos. A veces, incluso parece funcionar mejor que otras tecnologías avanzadas como los MBR convencionales para eliminar estos microcontaminantes, quizás por la alta edad que puede alcanzar la biomasa en el biofilm y la mayor diversidad microbiana que se puede desarrollar ahí. Fascinante. Y mencionaste antes un área emergente muy interesante, tratar corrientes con concentraciones muy altas de amonio, como las que salen de la deshidratación de lodos en las depuradoras, usando un proceso llamado desamonificación. ¿Cómo funciona eso en un MBBR? Sí, esa es una aplicación súper inteligente y cada vez más importante. Esas corrientes de retorno llamadas side streams pueden ser un verdadero dolor de cabeza si se devuelven sin más al tratamiento principal, porque meten una carga enorme de amonio de golpe. La desamonificación, que a menudo se implementa en reactores MBBR dedicados, usa una combinación de bacterias muy especiales, las A o B, que oxidan amonio nitrito, y las Anamox, que usan ese nitrito para oxidar más amonio directamente a gas nitrógeno. Es como un atajo biológico. La gran ventaja es que elimina el amonio de forma muy eficiente y, atención, necesita mucho menos oxígeno que la nitrificación-desnitrificación tradicional y no requiere añadir una fuente de carbono externa. Eso es un ahorro enorme. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Tiene alguna complicación? Los tiene, claro. No es tan sencillo como parece. Las bacterias Anamox son algo delicadas. Por ejemplo, son muy sensibles al oxígeno. Hay que controlar muy bien las condiciones dentro del reactor MBBR para que ellas prosperen y al mismo tiempo suprimir a otras bacterias competidoras, como las NOB, que oxidan el nitrito a nitrato, algo que no queremos aquí. Requiere un diseño y una operación muy cuidadosas. A menudo se necesita una mezcla más suave en el reactor para no romper la estructura del biofilm donde tienen que coexistir diferentes procesos y zonas con y sin oxígeno a microescala. Pero ya hay sistemas comerciales funcionando con éxito, así que es viable. Entendido. Y volviendo por última vez al MBBR combinado con membranas, el MBBR-MBR, ¿qué hay del tema del ensuciamiento? Había dudas. ¿Ayudan los carriers a mantener limpias las membranas o no necesariamente? Esa es una pregunta interesante, y la verdad es que hay respuestas un poco encontradas en la investigación científica. Algunos estudios sugieren que sí, que el movimiento constante de los carriers cerca de la superficie de la membrana podría generar un efecto de limpieza, como un barrido suave que reduce el ensuciamiento, o que quizás la biopelícula en los carriers produce menos cantidad de esas sustancias pegajosas, los EPS y SMP, que son las principales culpables del ensuciamiento en los MBR. Pero otros no están tan seguros. Exacto. Otros estudios no han encontrado esa ventaja clara o incluso en algunos casos han reportado un ensuciamiento similar o hasta mayor en el MBBR comparado con un MBR normal. Parece que el efecto real depende mucho del diseño específico del sistema, del tipo de carrier que uses, de las características del agua, de las condiciones de operación. Es un área compleja donde todavía se está aprendiendo y optimizando. No hay una respuesta única y simple, parece. Bien, creo que con esto tenemos una imagen bastante completa y detallada. Para resumir un poco, el MBBR es esta tecnología de tratamiento basada en biopelícula que crece sobre soportes plásticos móviles. Hemos visto que es versátil, más compacta y estable que muchos sistemas tradicionales y especialmente útil para potenciar plantas que ya existen. Hemos explorado sus variantes, puro versus híbrido, con sedimentación o con membranas, cómo funciona para eliminar distintos contaminantes clave y cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta en su diseño y aplicación práctica. Exacto. Creo que queda claro que es una herramienta poderosa y, sobre todo, probada en el mundo real. Su valor práctico es innegable para enfrentar muchos de los desafíos actuales del tratamiento de aguas residuales. Desafíos como mejorar plantas antiguas para que cumplan normativas más estrictas,
tratar residuos industriales complejos de forma eficiente y hacerlo generalmente ocupando menos espacio y con un sistema más robusto frente a variaciones. Nos ayuda, sin duda, a avanzar hacia una gestión del agua más sostenible. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una reflexión final, algo en lo que pensar basado en lo que aún se investiga o en las fronteras de esta tecnología. ¿Qué te parece lo más provocador o interesante a futuro? Pues mira, algo que a mí me resulta fascinante es pensar en la complejidad que hay a microescala dentro de ese reactor. Tenemos esos carriers moviéndose por todas partes, el agua fluyendo a su alrededor, chocando, y sobre ellos esa película de microorganismos vivos que no es homogénea, tiene sus capas, sus diferentes ambientes. Entender mucho mejor cómo interactúan esa hidrodinámica, el movimiento del agua y los sólidos, con la biología a esa escala tan pequeña, podría ser la clave para desbloquear aún más rendimiento. O sea, ¿cuánto más eficientes podrían ser estos sistemas si realmente domináramos cómo entregar el oxígeno y los alimentos, los contaminantes, justo donde se necesitan, en el punto óptimo dentro de esa biopelícula tridimensional y dinámica? Optimizar el transporte a microescala. Exacto. Esa optimización fina a nivel casi microscópico del transporte de masa y de las condiciones locales quizás podría abrir nuevas puertas no solo a la eficiencia, sino también a dirigir procesos más complejos, como los que mencionamos de desamonificación o incluso la eliminación simultánea de varios tipos de contaminantes. Es un campo de investigación muy activo y prometedor.